Hola amantes del juego, bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Reducido, un nuevo episodio dentro de esta sección que decidimos llamar Reflexiones sobre el juego. El día de hoy Nori no nos puedes acompañar por tema de horarios, al final se nos complica un poco, también temas laborales a la hora de poder ambos estar juntos cuando, digamos, los invitados casi siempre se encuentran en otros países, por ende también en otras zonas horarias, y nosotros tenemos que ir haciendo un poco de malabares para poder estar mínimamente alguno de los dos siempre disponible. Es decir, que estaremos extrañando muchísimo a Nori. Como pueden ver en pantalla, nos encontramos con Jorge Alonso y hoy estaremos hablando sobre muchas cosas, pero todas ellas en gran medida relacionadas con lo que es la periodización táctica. Así que si, digamos, que te interesa este tipo de temas, mantente junto al vídeo y llega hasta el final porque seguro estoy que vas a aprender muchísimo, pero no por lo que yo sea capaz de comunicar, porque yo estaré aprendiendo muchísimo tanto como ustedes, sino por lo que Jorge nos va a traer, todo lo que nos va a enseñar. Solamente pedirles a ustedes que tengan un poco de paciencia respecto a mis preguntas. No soy un experto para nada, estoy apenas comenzando a entender un poco más sobre lo que representa también esta metodología de trabajo, así que discúlpenme si las preguntas no llegan a estar a la altura de las respuestas que nos va a traer el invitado. Pero como dice una canción de Silvio Rodríguez, uno de mis cantautores favoritos, yo vine para preguntar. Así que muchísimas preguntas te vamos a estar realizando el día de hoy, Jorge. Bienvenido y charle un poco sobre ti, dónde te encuentras a día de hoy, cómo fueron tus primeros pasos en el fútbol, para quienes están del otro lado de la pantalla también entre un poco en dinámica contigo. Bueno, buenas tardes aquí, Monchi. Encantado de saludarte, encantado de estar aquí. Agradecido por la oportunidad de poder charlar un poco. Para nosotros nos viene bien ese tipo de momentos, ¿sabes? Incluso en un día como hoy, nos viene increíble para poder desconectar un poco y poder refrescar un poco la memoria, poder refrescar nuestras ideas y poder compartir lo que es lo más importante. Y creo que al contrario voy a aprender muchísimo también yo de aquí, de ti. Y bueno, tengo 34 años, soy mexicano, nací en México, jugué al fútbol en México a nivel juvenil, tuve un tiempo en Estados Unidos intentando jugar al fútbol también, una categoría. En ese tiempo no existía una liga de filiales como hoy en día, de la MLS Next Pro, existía otra cosa, la USL y tipo de esas ligas que siguen en pie todavía. Y estuve por ahí en un equipo de ahí de Los Ángeles. Y bueno, pronto me di cuenta que posiblemente no tendría el nivel para jugar a nivel profesional, ¿sabes? Entonces me fui por otro rumbo. Al final creo que todos crecemos queriendo ser futbolistas, ¿sabes? Pero bueno, gracias a Dios encontré esta parte que me encanta de poder entrenar. Y bueno, aquí estamos en España hace mucho tiempo, ya hace algunos años, y toda mi carrera y mi proceso como entrenador ha sido aquí. Es verdad que tengo el título de entrenador profesional en México también, pero bueno, no vale para trabajar aquí. Entonces aquí hay que tener las licencias de la UEFA para poder ejercer y para poder trabajar. Y bueno, estamos aquí. He tenido la oportunidad de trabajar en segunda división, en primera ref, en segunda ref, tercera ref, como entrenador asistente, analista, segundo entrenador. Y ahora es mi camino el que estoy siguiendo de poder llegar a ser primer entrenador en algún club, ¿sabes? El proceso es complicado, es largo, hay que salir y darle un par de vueltas para poder volver a entrar aquí, que es donde, desde mi punto de vista, está el mejor fútbol del mundo. Y a lo mejor me equivoco, pero es mi pensamiento. Y bueno, estamos en ese proceso de, de poder encontrar la oportunidad para poder dirigir a un equipo. Y sin dudas, pudiéramos decir que el mejor fútbol del mundo, o sobre todo por los jugadores que tiene, pero en gran medida también por los entrenadores que tiene. Al final, en España, el nivel de los entrenadores es increíble, independientemente de la categoría. Entrenadores que, como decías, primera ref o lo que pueda llegar a ser la liga, bueno, segunda ref y demás, pero que tienen un nivel de preparación tremendo. Es decir, que también la metodología de enseñanza, pudiéramos decir, en lo que constituyen las licencias de la Federación Española o también porque sé que ahí están las licencias como de la Federación, pero también están las licencias, que justo ahora se me olvidó el nombre, pero que también Académicas. académicas, que igual tienen unos profesores y unos entrenadores de un nivel tremendo metidos en las aulas, enseñando
y formando otros entrenadores. Y realmente, bueno, es un lujo tremendo para ustedes quienes están ahí, para mí también, porque al final, indirectamente, muchas de las personas con las que nos comunicamos hoy parten de ese nicho, así que estamos eternamente agradecidos con todos. Jorge, como decíamos al inicio, estaremos hablando sobre la periodización táctica y quisiera comenzar realizándote una pregunta porque cuando hablamos sobre juego solemos en muchas ocasiones normalizar en demasía lo que representa la palabra modelo de juego. Sin embargo, dentro de la periodización táctica, ese modelo de juego abarca, pudiéramos decir, un sentido aún más espléndido, por llamarlo de alguna forma. En búsqueda de ese modelo de juego, bueno, primero que todo, ¿qué es el modelo de juego dentro de la periodización táctica? Pero a la vez, ¿cuándo identificar de que ya ese modelo de juego dejó de ser puramente ese ideal deseado y ya comienza a ser, pudiéramos decir, que una realidad, ya se comienza a ver que se está aplicando todo eso que teníamos previamente, entre comillas, porque no es así, en la teoría ya ha llevado a la práctica? Ya, Mochi, para volver un pasito atrás a tu comentario anterior sobre España y el nivel de entrenadores y jugadores, creo que estamos hablando del país de la formación por excelencia a nivel entrenador. Vamos a hablar en este caso de entrenador. Creo que la cantidad de recursos y la cantidad de entrenadores y profesores de buen nivel aquí en España, pues habla por sí sola, ¿sabes? Y bueno, creo que ahora que tuve la oportunidad, hace ya muchos años, de estudiar en México también, parte de las licencias se habían comprado a una empresa privada de aquí de España, académica, lo diría así, para hacer la parte del currículum, ¿sabes? Entonces creo que hoy en día, y ahora me voy a meter directamente al concepto que acabas de hablar de modelo de juego, creo que hoy en día en cualquier federación de fútbol a nivel mundial o escuela del más mínimo nivel requerido para formar entrenadores, se va a hablar de este concepto muchísimo, del modelo de juego. Y se va a hablar también de la periodización táctica, ¿vale? Siempre, casi siempre en todas las escuelas te van a meter las dos principales, que es el microciclo estructurado y la periodización táctica. Entonces, aquí en España también, aclarar que esta metodología no es española y no se enseña a profundidad en las federaciones ni en los cursos académicos. Y para hablar de este concepto que acabas de mencionar, espero pueda explicármelo bien de la mejor manera. Y creo que lo haré porque no soy el profesor. Y aclarar que de periodización táctica solamente sabe el profesor Víctor Prada. Incluso él lo dice. De esto solamente sé yo. Entonces, el modelo de juego lo va a utilizar cualquier entrenador que esté mínimamente formado hoy en día. Cuando tú tienes la oportunidad de conocer al profesor y sentarte con él a escucharlo y entender el porqué, pues te das cuenta que el modelo de juego prácticamente dentro de la periodización táctica no existe como tal. Y esto puede ser una herejía para muchas personas que están pensando o que saben que el concepto de modelo de juego sí viene de esta metodología del profesor Víctor Frade. Pero es un concepto que habla más de un estilo de juego o de una idea de juego. Vamos a ponerte un ejemplo. Cuando tú, supongamos que soy una persona, un arquitecto, ¿vale? Que tiene un terreno y en mi cabeza me imagino cómo quiero la casa que voy a construir. Quiero colocar aquí la cocina, quiero colocar aquí el jardín, quiero colocar aquí las escaleras, pero yo llego al terreno y al hacer el estudio del terreno o el mapeo del terreno, me doy cuenta que en cierto lugar hay un pozo de agua o hay agua por ahí. Y digo, bueno, mejor aquí voy a colocar algo que me va a beneficiar esa toma de agua o esa fuente de agua, ¿vale? Y lo ajustas. Esto es el modelo de juego en palabras, ¿sabes? El modelo de juego es lo que hay ahí, lo que tienes ahí, ¿sabes? Es el juego en sí. Hablamos más de un estilo de juego y una idea de juego, que es un proceso que nunca termina, ¿vale? Entonces, no creo yo
personalmente que pasas de tener una idea de juego, un estilo de juego en la cabeza y algún día va a llegar a ejecutarse al 100%. Es un proceso interminado. Pero sí es verdad que dentro de esta metodología y que como entrenador necesitas sí o sí una metodología clara para trabajar, ya iremos tocando mucho ese tema más adelante, ahora no te quiero confundir, para poder llegar a esa idea que tú tienes. Es un deporte colectivo al final de todo, ¿sabes? Y tocaremos este tema más adelante del individuo, del entrenamiento individualizado, lo tocaremos más adelante, pero el modelo de juego está ahí, es lo que está representado ya por tus jugadores, el sitio donde trabajas, el país donde trabajas, la cultura con donde estás, los chicos que tienes para trabajar, todo eso es el modelo de juego, ¿sabes? Pero hablamos más dentro de esta metodología de un estilo de juego, de una idea de juego, de un jugar al que pretendes, ¿sabes? Entonces, llega a pasar en tu cabeza, sí, pero no importa cuánto puedas imaginártelo lo mejor que puedas, siempre los jugadores y el juego en sí te van a enseñar cosas que no somos capaces ni de imaginarnos con nuestros mejores pensamientos. Entonces, esto habla mucho del modelo de juego. Decir también que Jorge hoy trae unas imágenes, unos vídeos para que nos sea a nosotros que estamos desde este lado mucho más fácil también entender todo el contenido que va a estar charlando, porque muchos de ustedes ya conocen sobre periodización táctica, pero otros quizás están, digamos, dando sus primeros pasos dentro de lo que puede hacer el aprendizaje de esta metodología. Así que, Jorge, igual, en cuanto desees una imagen, me mencionas y la estaremos compartiendo. Comentabas acerca de cómo el modelo de juego, pudiéramos decir, no es un fin en sí, sino que dentro de ese proceso de construcción del equipo y demás, de esa idea de juego y demás que se tiene previamente, se intenta, pudiéramos decir, también preparar a dichos jugadores, pero respetando siempre la lógica, pudiéramos decir, interna de juego, respetando siempre todo lo relacionado con el juego en sí, con ese nivel, con esa especificidad, pudiéramos decir también con mayúscula. Quisiera que de forma un poco sencilla nos diferenciaras qué es la especificidad con mayúscula y qué es la especificidad con minúscula de la cual habla el profesor Víctor Frade, pero también a la vez cómo aplicar esa especificidad con mayúscula a la hora del diseño de tareas de juego. Y consigo, si pudieras también decirme desde tu experiencia o lo que has escuchado de otros entrenadores que apuestan por esta metodología y demás, ¿en dónde crees que puede existir cierto error de los entrenadores a la hora de entender esta especificidad? O sea, ¿cómo crees que, o si te ha tocado vivirlo, o a lo mejor no, que algunos entrenadores pueden terminar hasta cierto punto malinterpretando este concepto y creer quizás que están hasta cierto punto en sus sesiones de trabajo apostando por esta especificidad cuando realmente no es así, porque se aleja del concepto real de especificidad con mayúscula que habla el profesor? Ya. A ver, para, para volver un poco al concepto de la periodización táctica, no es la periodización de las tácticas, que es básicamente la traducción más fácil que le ponemos que le ponen hoy en día los entrenadores y los cursos de entrenador a la metodología. Y cuando tú lo haces de esa manera, realmente no se diferencia mucho de cualquier otra metodología, que es periodizar durante la semana para controlar las cargas de entrenamiento y llegar al partido. Pero la periodización táctica no es periodizar tácticas. La periodización táctica es una metodología que se encarga de trabajar y de estudiar el proceso de entrenamiento. Es un proceso de entrenamiento, ¿vale? Y nuestro núcleo principal, nuestra célula madre, es el morfociclo patrón, que es eso que estamos hablando, que va de partido a partido. Eso que sucede de partido a partido, ¿vale? Y ahí es donde entra, y ya tocaremos más adelante con las preguntas, los principios de la metodología. Pero hablando ahora de un principio, o no principio, pero que hoy en día se le llama principio de especificidad, no es un principio dentro de la metodología. Para nosotros es
un podemos llamarlo supraprincipio, si lo quieres llamar así, que conecta e interlaza a los demás principios, ¿sabes? Pero la especificidad no la manejamos a nivel táctico. La especificidad en esta metodología y en el fútbol no está a nivel táctico, es más a nivel conceptual lo que queremos hablar con especificidad. El profesor habla de una especificidad más conceptual de idea y de estilo que a nivel táctico. Porque hoy en día todos trabajamos con una especificidad. ¿Qué entendemos como especificidad en el juego? Bueno, pues depende de tu idea, depende cómo entiendas el juego, si lo divides en los 4 momentos más típicos del fútbol y luego le metes subfases y luego le metes lo que queráis, pues tú ahí tienes tu especificidad, ¿sabes? Y hoy en día casi todos trabajan de la misma manera. Comenzamos trabajando lo mismo toda la sesión de entrenamiento, de ir normalmente de lo más macro, si lo quieres llamar así, yo no lo llamo así, pero de lo más, para que la gente pueda entender, de lo más grande, o en este caso hablaré como lo hablo yo, a nivel grande escala, ¿vale? Hacia una escala más reducida. Entonces, casi todos trabajamos de lo más reducido a la escala más grande durante la semana, ¿vale? Con esa especificidad de la que estás hablando tú, de hablar desde lo más individual del jugador, de la táctica individual, pues hasta los principios ya más colectivos. Entonces, creo que donde se malinterpreta esta idea de especificidad es que no es a nivel táctico, no es a nivel táctico, es respetar ese proceso de entrenamiento que va de partido a partido y cómo puedes tú trabajar y cómo puedes tú permitir que no, o controlar todo lo que sucede durante la semana de manera específica, respetando los principios que para nosotros es lo más importante para llegar lo más fresco posible al partido. Entonces, si quieres poner, por ejemplo, esta diapositiva, este es un ejemplo práctico real del club donde estoy trabajando ahora, del decano del fútbol español. Hablamos de esto que estamos mencionando ahora, ¿vale? ¿Cuál es la especificidad en esto? Bueno, que tenemos una idea que viene desde el día de partido hasta el otro partido. Ahora no hacer caso mucho a los colores, que tienen un significado los colores, pero todo esto que viene aquí arriba, la parte más importante es lo que viene aquí que dice el juego. Esa es la especificidad para nosotros, el juego. Esa es la mayor especificidad. Después de ahí, nosotros tenemos principios, que lo podemos llamar así, que necesitamos respetar. Ese interés inquebrantable del jugar, que no lo puedes separar. Ahí toca un poco lo que te mencioné antes. Los 4 momentos, las subfases, para nosotros no existe nada de eso. Para nosotros siempre estás atacando y defendiendo al mismo tiempo, ¿vale? Pero bueno, para entenderlo un poco más, para ser un poco más organizativo con tu staff o con los jugadores, pues no es un pecado dividirlo y poner los nombres que queráis, ¿sabes? Pero siempre tiene que ser esta parte. Esto es especificidad también. Reducción sin empobrecimiento. ¿Cómo puedes reducir durante los días de la semana sin empobrecer el entrenamiento? Es lo más, para mí y para la gente que está intentando tener una sesión de entrenamiento en especificidad, pues es lo más complicado, porque hoy en día normalmente en cualquier equipo tendrás otros departamentos que están involucrados durante el proceso de entrenamiento y es muy difícil poder reducir sin empobrecer, porque hay gente que trabaja también en los clubes, ¿sabes? Y dentro de esta autoengendración de los principios y articulación de sentidos de especificidad, las va articulando, ¿vale? Automáticamente porque es nuestro supraprincipio que está por encima de toda esa especificidad del jugar. Pero ¿qué es el jugar? Pues el estilo de juego que quieras o la idea que tengas en este caso, no el modelo de juego, el estilo, la idea, y tú la tienes que respetar durante esta semana. Y ahora hablaremos de una semana tipo lo más normal del mundo, ¿sabes? Que, por ejemplo, aquí en España la tienes hasta Primera Federación, ¿sabes? A menos de que juegues Copa del Rey. Y en los demás países donde no hay tantas copas y otros torneos, pues es una semana tipo muy normal. Que habla del día de partido, ¿vale? Y después para nosotros lo que tiene más sentido es siempre descansar después, inmediatamente después del partido. Hoy en día es totalmente lo opuesto, tú descansas este día, ¿vale? Pero para nosotros el descanso tendría que ser aquí, ¿vale? Este es un ejemplo de un equipo normal, pero para nuestra metodología, bueno, la metodología del profesor, el descanso sería aquí,
¿vale? Y si no, pues lo más normal para nosotros, para respetar esa especificidad de la que estás hablando tú, es una escala reducida de nuestro jugar, siempre de nuestro jugar, siempre. Nosotros siempre entrenamos nuestro jugar, nuestra idea, de una escala reducida, ¿vale? Aquí, si se escucha una de mis niñas, lo siento, porque es muy pequeña, tiene 2 años y no entiende muchas cosas todavía. Aquí nosotros incluimos a todo el grupo, nosotros no separamos que los que jugaron 60, ni 70, nosotros jugamos con todos. Pero tienes dos opciones con la gente que jugó más minutos. O trabajar menos tiempo, pero con la misma intensidad que el resto del grupo, y los que no jugaron, ¿sabes? O con la misma intensidad, o con menos intensidad, perdón, pero más tiempo. ¿Sí? Aquí no existe el que los que jugaron 60 minutos pues vayan a hacer bicicleta o a trotar por el campo o lo más común, ¿sabes? Nosotros siempre estamos tratando de entender que lo más importante es el equipo, es el colectivo. Pero para que lo más importante sea el colectivo, tienes que darle importancia al individuo, al jugador. Y todo eso que te estoy hablando es especificidad. Todo eso es especificidad. No solamente es especificidad a nivel táctico, es a nivel conceptual, es a nivel energía, ¿sabes? Nosotros, y yo cuando empiezo a hablar me empiezo a desviar de un poco de temas porque si te escuchas al profesor Víctor Frade, él habla de todo menos de fútbol, ¿sabes? Él te va a hablar de otras cosas y muy poco de fútbol. Entonces tengo un poco esa rata metida ya aquí, ¿sabes? Pero todo esto es especificidad. Todo esto es especificidad para poder respetar ese supraprincipio del que estamos hablando. Y luego, pues descansamos aquí porque es lo que te demanda la sociedad donde estamos, el país donde estás y la liga donde estás. Y dentro, ahora ya, a lo mejor no me lo has preguntado, pero ya me estoy metiendo al morfociclo. Entonces, si tienes una pregunta más, primero hazla para poder continuar. Y espero que me haya entendido un poco con el tema de especificidad. Creo que No, los entrenadores, el error más común, perdón, es eso, que pensar que la especificidad es a nivel táctico, es a nivel conceptual. Sí que entra a nivel táctico porque es lo que estamos trabajando. Estamos en un deporte donde la táctica es, hablando del mero juego, ahora no tocaremos la parte que muchos hablan hoy en día, la parte humana, hablamos del juego, la táctica pues es la parte más importante porque es un juego táctico, ¿vale? Y sí está la especificidad ahí porque tienes un jugar que pretendes y que quieres que todos alcancen en tu equipo. Y ya también tocaremos más adelante ese tema porque mucha gente dice que es imposible que 11 jugadores logren pensar de la misma manera en ciertos momentos, pero sí es posible. Y entonces el error más común es ese, que la especificidad solamente es a nivel táctico. y bueno, justo ahora cuando estabas mostrando este morfociclo patrón, simplemente preguntarte esto, o sea, ¿cómo? Y acá en la imagen creo que te viene de maravilla igual para explicarlo. ¿Cómo gestionas sobre todo? Veo acá que comentas acerca, digamos, los días más encaminados hacia lo que es la recuperación. También, sobre todo me interesa muchísimo esos días que de lo que se suele llamar también adquisición de esos principios de juego, subprincipios de juego y subprincipios de juego. Y que también, bueno, si pudieras explicarnos un poco, el morfociclo patrón, ya como decías, va de partido a partido, pero ¿en qué se diferencia, por ejemplo, de lo que puede ser un microciclo estructurado, que al final tiene otra forma también de organización porque persigue también, pudiéramos decir, otro objetivo y por ende también se organiza con un carácter temporal diferente, pudiéramos decir, a lo que es este morfociclo patrón? Voy a compartir otra diapositiva, ¿vale? Pero no sé dónde ponerle. No, esa no. Decir que, o sea, realmente disfrutamos muchísimo este tipo de charlas cuando pueden traer dichas diapositivas porque realmente aprendemos muchísimo, Jorge. Te agradezco que tengas, digamos, el deseo de hasta cierto punto que hayas aceptado también estar compartiendo imágenes porque nos ayudas muchísimo. Al contrario, a mí me encanta compartir y ya te digo que incluso en que hoy es Navidad y tal, ahora mi mujer me ha dado el permiso de compartir un poco, entonces me encanta. A ver, para recordar lo que acabas de decir, Monchi, eh, regresamos primero bueno, aquí está, ¿vale? Esta es una semana normal donde tú descansas el lunes, lo que mencionaba hace un poco, ¿sabes? A diferencia del mío un poco que
pues cambia un poco por el país donde estoy, te lo he dicho, y al final es en todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo prefiere por niveles físicos descansar el martes, porque el lunes se tiene que, pues, trabajar ciertas cosas, ¿sabes? Para nosotros no existe esa dimensión física dentro del fútbol. Entonces, para nosotros lo más importante es descansar automáticamente después del día de partido. Realmente no logras nada yendo a trabajar al otro día. El jugador nunca va a estar listo hasta el cuarto día para trabajar. Realmente no todos recuperan igual, todos, dependiendo la edad, dependiendo el cuerpo, recuperas de manera distinta, ¿vale? Pero si quieres regresa a mi otra diapositiva, que es más personal, la de... Ok. Me hablabas de los días adquisitivos y los días de recuperación, ¿ok? ¿Cuál es nuestro día adquisitivo para nosotros? A ver, no, regresa a la otra, por favor, para que lo puedan ver la gente de aquí. Ok, nosotros tenemos aquí, que es lunes y martes, recuperación, ¿sabes? Y tienes una operacionalización adquisitiva, miércoles, jueves y viernes, y sábado recuperas también. Entonces, para nosotros solamente entrenamos un día a la semana. Un día a la semana vas a entrenar tú, que es el jueves. ¿Qué quiero decir con entrenar? El profesor habla mucho de neurociencia y cuando tú indagas un poco en la neurociencia, vamos viendo que el cerebro del ser humano, a una persona, estableció ese tipo de sistemas para cómo funciona el cerebro del ser humano al adquirir conocimiento o al trabajar o al estar prácticamente involucrado en la vida del día a día. Hay dos sistemas para trabajar. Si quieres, vamos a compartir esta diapositiva, esta de aquí, del balón parado, ¿vale? Que no tocaré balón parado ahora, pero vámonos aquí a esta parte para que me pueda entender esto. Se puede ver, ¿no? Vamos a hablar de lo que de la recuperación primero, ¿vale? Y si me desvío, me vas orientando. ¿Por qué Decirte recuperamos? que estás libre de charlar sobre lo que desees, o sea, Vale, no te sientas encerrado. gracias. ¿Por qué recuperamos nosotros un día después del partido y recuperamos el resto de la semana y solamente entrenamos un día a la semana? Ahora me explicaré el por qué digo solamente entrenamos un día a la semana. Bioenergética, dentro de esos temas que habla el profesor, eh, el fútbol se mide a nivel energético, no a nivel físico, a diferencia de otras metodologías, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? La información que tú das dentro del entrenamiento, dentro de tu equipo, dentro de tu familia, dentro de contigo incluso ahora y con la gente que está viendo, la información y cómo la des es lo que controla la energía, ¿sabes? Entonces, al nosotros tener, vamos a hablar en este caso de la metodología, martes, eh, lunes y martes y miércoles también para recuperar, nuestro sistema y nuestro cuerpo, el cerebro de los jugadores va a trabajar en ese sistema que se crea solamente a través de hábitos, no automatismos y no mecanismos. Estoy hablando de hábitos generados por el jugar que pretendemos. El sistema uno es cuando haces todo a través de la intuición, de algo automático que está en tu subconsciente, que el jugador no tiene que pensar, que no existe la toma de decisión. ¿Sabes? Otro concepto que veré más adelante. La toma de decisión en el fútbol no existe, a menos de que quieras hablar mucho de un neurociencia y podemos hablar y podemos llegar a la conclusión que sí existe, pero a otro nivel, ¿vale? Entonces, todo esto de manera rápida, sin esfuerzo el jugador de pensar, es como trabajamos martes, perdón, no, lunes, porque en España se descansa el martes, como trabajamos lunes, miércoles, viernes y sábados, con este sistema, donde el jugador no está adquiriendo conocimientos nuevos, donde solamente está por intuición entrenando, ahora sí regreso a la palabra, entrenando nuestra idea y nuestro pretender, pero dentro de unos hábitos que ya fueron adquiridos desde la llamada, entre comillas, pretemporada. Desde ahí estamos trabajando todos estos días, ¿vale? Y nosotros dentro del juego, dentro del jugar, pues estamos recuperando, estamos ya trabajando, estamos ya entendiendo que el jugador está trabajando en este sistema y está recuperando al jugar, ¿vale? Y el jueves, solamente el jueves, vamos a trabajar con ese sistema, ¿ok?
que es el sistema 2, donde tú todo lo haces más mecanizado, donde tienes que pensar para poder generar cierto comportamiento, vamos a hablar de fútbol, cierto comportamiento colectivo, subprincipio y subprincipio del juego, donde en un día la información que va a recibir el jugador es muchísima, muchísima, ¿sabes? Entonces, nuestro día más grande, una semana tipo normal en el fútbol hoy en día sería el jueves. Ahora no sería mucho lío meterme a equipos que entrenan, bueno, que juegan 3 veces por semana porque voy a liar a la gente. Entonces, regresa a la diapositiva del patrón. Sí que me da igual. Al tú combinar ciertos colores primarios, pues te da otro color y por eso estos colores aquí que representan las fibras cortas y las fibras rápidas de los músculos, ¿sabes? Donde ahí los cursos de entrenador te hablan de que en la periodización táctica no se llama fuerza, se llama tensión. De que no se llama resistencia, se llama duración. Y velocidad, pues velocidad porque no encontraron otro nombre, pero que para nosotros no existe ni tampoco ni la tensión, ni la duración, ni la velocidad. A todas esas se trabajan todos los días, a mayor escala o a menor escala, ¿vale? Pero ese tipo de fibras que tú ves aquí cortas en miércoles y viernes no es a nivel físico, es a nivel muscular, es a nivel neuromuscular, ¿sabes? O sea que se tienen que trabajar a nivel más, no digo individualizado, pero al nivel donde tú puedes jugar con esa dosis, con menos espacio, con menos tiempo, con más jugadores, con menos jugadores, entrenando siempre tu idea, siempre tu jugar, pero no a grande escala, no a nivel adquisitivo. Solamente, como ya lo mencioné, dentro del sistema 1, donde ya solamente estás repitiendo hábitos, hábitos tras hábitos, principios, no principios, subprincipios, subprincipios, y cuando llega este día, pues el jugador tiene que estar totalmente fresco para poder llegar a este día. Entonces, cuando hablo de este tema de bioenergética, de la información que controla la energía, pues también estoy hablando de células, de muchísimas cosas, de cómo cuando el jugador, por ejemplo, vamos a hablar de un día, miércoles o viernes, donde tienes que trabajar ciertas fibras rápidas o ciertas fibras cortas, pues bueno, las células musculares, algunas ya están rotas, algunas ya están desgastadas, y cómo las células pasan de la sangre a otro conjunto de células que están ahí con esa tipo telaraña que les está uniendo, y cómo la célula de la sangre, para recuperar esas fibras rápidas y cortas, se va a unir a ese otro conjunto de células. Pues tienes que trabajarlos de la misma manera con ese tipo de fibras cortas, en espacios más cortos, donde hay mucha más aceleración y desaceleración, si así lo queremos llamar, para que esa célula que pasa de la sangre y se va a encontrar, pues se identifique dónde entrar solita al espacio donde tiene que entrar. Entonces, nuestro trabajo es eso, en poder encontrar todos esos tejidos musculares y células que puedan unirse otra vez aquí, pero no a nivel físico, sino a nivel juego, a nivel fútbol. ¿Cómo tú puedes crear esos contextos? ¿Cómo tú puedes crear esas propensiones para que el jugador pueda recuperar en estos días de recuperación a nivel juego dentro de este sistema 1, ¿sabes? No hablo aislado o analítico, sino dentro del juego, dentro de nuestro pretender, pues cómo tú logras que todo eso pueda regresar a su sitio y poder recuperar de manera activa y estar listo para este otro día de nivel adquisitivo. Entonces, si me pierdo un poco, no me expliqué, dime. No, para nada, si al contrario, ahora con lo que estás hablando del principio de profesiones y demás, me das el chance para hacerte una pregunta y es que, ¿cómo, o sea, si pudieras describirnos brevemente estos principios metodológicos de la periodización táctica? Ahorita hablabas acerca del principio de alternancia horizontal, porque yo mismo cuando estaba preparándome, pudiéramos decir, para lo que iba a ser este episodio, cualquier bibliografía que uno busca justo te comentan de tensión, duración y velocidad. Cuando normalmente el paradigma tradicional te suele hablar de fuerza, te suele hablar de resistencia y te suele hablar de justo velocidad, como decía ahorita, que no se le encontró otro nombre. Y
Una pregunta respecto a lo que representa, o sea, ¿cómo puedes describir brevemente estos principios metodológicos, principios de alternancia horizontal, el principio de las propensiones? Y me interesa muchísimo el cómo utilizarlo dentro de las sesiones de entrenamiento, digamos, de forma tal que realmente nos ayuda a aplicar este principio. Y por otra parte, el principio de progresión compleja. Y quisiera que de estos tres principios, nos comentes cuál crees que termina siendo el que más se malinterpreta, pudiéramos decir, a día de hoy, y que luego también expliques, porque quizás cuando hablamos de este principio de alternancia horizontal, uno como entrenador o como persona que está iniciando dentro de este mundo del fútbol, te va a decir, bueno, la fuerza, la resistencia y la velocidad, o la tensión, la duración y la velocidad final está implícita en prácticamente en cualquier tarea de entrenamiento. ¿Cómo saber diferenciar cuando, digamos, hay más tensión, cuando hay más duración, cuando se está enfocando más en la velocidad? Te imagino que todo tenga que ver con la cantidad de jugadores, el tiempo, con los espacios, las dimensiones del campo. Y bueno, son varias preguntas en una. Discúlpame que creo que ahora es que se desvió un poco fui yo. No, no, para nada, al contrario. Muy buena pregunta. Eh, Déjame ver cómo lo junto. A ver, vamos a comenzar por describir los principios, ¿vale? Comenzando en que la especificidad que comentamos al principio es como ese supraprincipio que está por encima de todo, ya hablamos para interconectar, no como principio táctico, ¿vale? Sino como principio madre para interconectar los demás. Y bueno, el principio de alternancia horizontal en especificidad, que es lo que te estoy diciendo, ¿vale? Es muy fácil. La alternancia horizontal es de aquí a aquí. Ese principio de respetar el proceso del que hemos hablado de recuperación, adquisición y recuperación a través de todas estas fibras cortas, fibras rápidas, niveles adquisitivos, sistema uno, sistema 2, tal. Respetar ese proceso metodológico que va de partido a partido. Ahora esto es muy general, podemos hablar de mil cosas y meternos aquí en mil rollos porque cada semana es distinta, no todo es igual, no todos los días son iguales, o sea, son seres humanos, no funcionamos igual el mismo domingo y toda la semana, ¿sabes? O sea, es imposible, ¿sabes? Pero ya iré tocando más temas, pero respetando este principio metodológico, pues es eso, ¿sabes? De que lo más importante para nosotros no es masacrar al jugador durante el entrenamiento, no es derrochar nuestra información a los jugadores a nivel táctico, si lo quieres hablar, o a nivel humano, como que, bueno, si lo quieres dividir, como lo divide la mayoría de los entrenadores, que es psicológico, físico, táctico y técnico, pues si lo quieres hablar así está bien. Para nosotros no existe eso. Pero todo eso es muy diferente día a día. Muy, muy diferente. Aquí estamos hablando de respetar un proceso metodológico que nos va a ayudar a la optimización y el rendimiento del equipo, ¿vale? A nivel juego, a nivel esto, que es lo más importante. Después de ahí, pues ya hablamos de tu gestión para trabajar con grupos de personas, pues entran muchas cosas, ¿vale? Pero al mismo tiempo entra todo lo que hemos mencionado anteriormente del cerebro, de cómo no es la parte mental y la parte física. Para mí eso no existe. Para mí está todo interconectado. O sea, incluso los intestinos están conectados al cerebro, ¿sabes? O sea, últimamente he investigado mucho de eso por un caso personal, bueno, no mío, pero cercano. Todo está conectado, Monchi, todo está conectado. No hay parte mental, ni parte física, ni parte psicológica, ni parte técnica, ni parte táctica. Es un todo. Y en el juego es lo mismo, es un todo inquebrantable, ¿vale? Entonces, hablando meramente del juego, pues ese es el principio de alternancia horizontal, que hay que respetar este principio que va de aquí a acá, ¿vale? Y va cambiando mucho, pero respetarlo lo más que podamos, porque al final lo que más nos importa es que el jugador esté fresco aquí y aquí. Porque aquí va solamente a repetir cosas que ya sabe, que no le van a costar en más energía de lo debido, ¿sabes? Luego, el principio de la progresión compleja, pues vamos a hablar a nivel táctico. Es lo que te mencionaba hace rato, cuando tú piensas en especificidad, pues tú vas progresando de lo más, vamos a dar sencillo o fácil, a lo más complejo. No, y aquí entra un error muy común, que se piensa que es de lo más fácil a lo más complicado, ¿sabes?
Pero el fútbol no es complicado, el fútbol es muy simple. El fútbol es muy, muy simple. 11 contra 11, hay que meter gol y evitar que no te metan gol. Pero la complejidad es muy diferente. La complejidad es que son 11 tíos con cabezas distintas, personalidades distintas, ¿vale? Y no está tan difícil pasársela al del mismo color. Piensas muchas cosas, pero si te enfocas en el juego, pues es pasársela al que está de tu color y meter gol en la portería grande. Pero la complejidad entra después más todavía cuando tienes otros 11 tíos que van a impedir que tú hagas esa parte fácil, que es pasársela a tu compañero, ¿vale? Y entonces ahí es cuando entra el caos y la complejidad del fútbol. No lo complicado, la complejidad. Entonces, cuando tú desarrollas este principio, una sesión de entrenamiento, pues tú tienes que crear un principio que va conectado a este otro principio. No son separados. Tú no puedes trabajar un día propensión y el otro día progresión compleja. Está interconectado todo. Todo. Ok, un ejemplo práctico. La propensión es básicamente el contexto que tú le estás dando al principio, porque nosotros no creamos tareas de entrenamiento ni diseñamos sesiones de entrenamiento, o sea, sí, pero con la idea de trabajar principios solamente, no tareas. Nosotros trabajamos principios. Entonces, ¿cómo tú quieres crear un principio, trabajar un principio? La propensión que tú le das es el contexto que tú le vas a dar, ¿sabes? Lo más semejante al juego, lo más semejante a lo que va a suceder el día de partido. Entonces, dentro de esta propensión, que tú le das el contexto con el espacio, con el tiempo, con el número de jugadores, con determinadas normas o reglas, como queráis llamarle, y tú lo vas metiendo junto con la progresión compleja, cuál creo que yo es, ¿ok? De menor a mayor complejidad o de mayor complejidad a menor complejidad. No hay una regla que tiene que ser de menos a más o de más a menos. Es esa intuición y esa sensibilidad que tú tienes como entrenador y tus jugadores de poder trabajar ambos principios que van conectados y obviamente pues van conectados al principio de alternancia horizontal, que es qué día tienes que trabajar tal, qué día tienes que trabajar tal, ¿vale? Entonces no sé si me expliqué un poco por ahí. Te explicaste, es muy interesante cuando siempre esa diferenciación entre complejo y complicado la aprendí con el profesor Sebastián Di Costa. No sé si hayas escuchado acerca de él, incluso estuvo acá con nosotros en un podcast, te lo recomiendo luego para que lo veas, se llama Planificación con Sentido y tenía que ver igual con metodologías de entrenamiento. Él habla del todo parte todo como propuesta y demás. Muy interesante. Es mi profesor en en la obtención, digamos, en el curso de entrenador que estoy realizando de AFA y me parece igual una persona brillante porque sobre todo busca muchísima relación, tal como has venido hablando hoy, con la neurociencia. Y a partir de ahí digamos, ha defendido sus propuestas de entrenamiento y más, y me parece súper interesante también con lo que he comentado respecto a este tipo de conceptos. Quería preguntarte, desde el principio de las propensiones, o en sentido general también dentro de lo que representa, llamémosle esta planificación, has hablado en todo momento de ese carácter, pudiéramos decir, colectivo que representa el juego, el que los 11 jugadores tengan, podemos decir, un objetivo común, pero no solo un objetivo común, sino hasta cierto punto las mismas intenciones a la hora de llegar a ese objetivo, que cada uno no vaya lanzando su propia carrera, que todos estén interconectados también en función bueno, de mediante esos principios de juego y sus principios y demás que se van a estar dando sobre la cancha, en lograr llegar al final del objetivo, como decía, es hacer goles, hacer más goles que el rival y por ende ganar partidos. Quería preguntarte, ¿qué relación existe entre pudiéramos decir, entre estos principios? Discúlpame si la pregunta no está bien elaborada. Entre este principio también de lo que puede llegar a ser las propensiones y hasta cierto punto la automatización que se pudiera dar en los comportamientos de los jugadores, porque hasta cierto punto, cuando hablamos de que se está buscando de que todos estos jugadores, de que los jugadores tengan ciertas ideas y por ende que
se desenvuelvan dentro de ciertas lógicas del juego. Hablabas ahorita del consciente y el subconsciente y al final lo difícil que se hace que algo pueda llegar, digamos, a estar en ese plano subconsciente. Imagino que dentro de las sesiones de entrenamiento se busque que llegar a naturalizar, pudiéramos decir, no sé si la palabra es comportamiento, pero determinados comportamientos dentro de estos jugadores. Pero ¿de qué forma hacerlo sin que en búsqueda de dicha naturalización lo que se logre sea una automatización? Es decir, ¿qué relación existe entre el principio de las propensiones, por ejemplo, y la autonomía del jugador en sí? Y discúlpame si no la pregunta quedó bien elaborada, porque es que estamos hablando de cosas muy conceptuales, las cuales yo no domino. No, no, la pregunta está increíblemente articulada. A ver, cuando, cuando un bebé nace en casa, cuando tú te casas con tu mujer y formas una familia y comienzas a tener hijos, lo que hay ahí no es la suma de papá más mamá más la primera hija, voy a hablar de mi caso, más la segunda hija más la tercera hija. Lo que hay aquí es una familia y es una realidad diferente, muy diferente a cuando no tenías hijos, o un matrimonio sin hijos, o a una pareja de novios, y no hablemos de un soltero. Entonces, lo que hay aquí no es la suma de unas personas compartiendo vida, compartiendo su vida con otros, viviendo en una casa. Lo que hay aquí es una familia. Y una familia tiene principios distintos a una familia sin hijos, o una relación de novios o de solteros. ¿Vale? Entonces, pasa de ser la suma que dices tú, o que no tú, pero la suma de la que hablamos todos, a una realidad diferente. ¿Vale? Lo mismo pasa en el fútbol. En el fútbol tienes, vamos a hablar de 25 jugadores, ¿sabes? Más el cuerpo técnico y el cuerpo médico, que vamos a quitar a la gente de arriba por ahora, los que estamos en el día a día, ¿vale? Entonces, es muy importante saber que es un juego colectivo, ¿vale? Y lo voy a mezclar mucho con el tema de la familia, porque una vez más te digo, el profesor Víctor Frade dice que si solo hablas de fútbol, pues ni de fútbol sabes. Entonces, por eso él no habla solamente de fútbol. Eh, Nosotros, en el principio, la propensión que yo tengo en mi casa, en mi familia, ¿vale? Como vamos a ponerlo así, como entrenador de mi familia, nuestro principio de propensiones es crear un contexto donde los 5 individuos que vivimos aquí nos podamos desarrollar y expresar de la mejor manera para poder llegar a la persona que queremos ser y que fuimos creados para ser. Yo como hombre necesito en mi casa, como papá, como esposo, ese contexto que me permita a mí desarrollarme y crecer para poder ser el mejor hombre, el mejor esposo y el mejor padre para mi familia. Mi mujer necesita que esta familia cree un principio de propensiones que le permita a ella desarrollarse y crecer y ser la mejor esposa y madre y tal. Y mis hijas son 3 niñas diferentes, son hermanas, pero son diferentes, ¿vale? Y aquí podemos hablar de 1000 cosas, pero para no liar a la gente, son diferentes las 3. Entonces, necesitamos en casa crear un principio de propensiones, de contextos, donde cada una de las 3 pueda desarrollarse a su mejor manera, ¿vale? Porque son individuos, son humanos, distintas cada una, que necesitan desarrollarse de la mejor manera posible para poder dar su mejor versión en el día a día. Ahora son niñas, no entienden de ese tipo de cosas. Pero tú como padre tienes que crear ese contexto, ese principio de propensiones en casa, ¿vale? Pero eso no quiere decir que cada uno, porque cada uno necesita un principio de propensiones adecuado, estamos por encima de la institución que es la familia. Nosotros nos movemos que la familia es lo más importante, ¿vale? Ya lo repetí, creamos nuestro contexto para que yo me pueda desarrollar, pueda ser feliz, pueda tal, mi mujer, mis hijas, pero ninguno está por encima de la familia, de lo que somos como una familia. Lo mismo pasa en el fútbol, Monchi. Lo mismo pasa en el fútbol. Son humanos, son distintos,
11 cabezas distintas, 25 cabezas distintas, staff distinto, que están compitiendo contra otros 11 que piensan distintos, ¿sabes? Y para que el colectivo sea lo mayor, el individuo tiene que ser súper importante, como te lo acabo de mencionar. Y ahí va tu principio de propensiones. Tú tienes que crear ese principio de propensiones, no solamente a nivel colectivo, ¿vale? No solamente a nivel grandes principios, lo que el típico entrenador trabaja hoy en día, salida de balón contra presiones altas, bloque medio contra algún reinicio y defensa de área contra ataque ataque de área, ¿vale? Porque a veces el jugador, pues, necesita otro tipo de contexto donde él pueda sentirse valorado, apreciado, que está creciendo, que está desarrollándose, tal. Entonces tú como entrenador tienes que ser capaz de crear esos contextos para que se desarrolle el jugador, para que se sienta valorado, para que explote sus cualidades, pero sin olvidar que está jugando un deporte de equipo, a un deporte colectivo. Entonces yo por eso difiero con los entrenadores que dicen que este principio de propensiones o esta idea de la que habla el profesor y habla José Mourinho en sus tiempos de la periodización táctica, donde la preocupación más grande es que el jugador y el equipo piense a lo mismo durante ciertas cosas, durante ciertos momentos del juego, si quieres llamarlo así. Y sé que mucha gente dice que es imposible, porque todos somos humanos y pensamos distinto y tal. Sí, es verdad, claro que es verdad, claro que es verdad. No lograrás que todos pensemos de la misma manera sobre todas las cosas, pero sobre ciertos principios que rigen nuestro jugar y nuestra idea, nuestro estilo de juego, se tienen que respetar sí o sí y tienen que llegar a pensar de la misma manera en determinado momento. ¿Por qué? Porque el profesor habla de esos grados de libertad. El jugador es libre para elegir, libre para decidir, pero no puede decidir o elegir libremente, que es muy distinto. Es muy distinto. Lo mismo pasa ahí. Yo puedo escoger, yo soy libre de escoger qué quiero hacer en casa, ¿sabes? Mi mujer también, mis hijas también, dentro de los principios que rigen nuestra familia, ¿vale? Si queremos ser la familia que queremos ser. Pero yo no puedo escoger libremente lo que yo quiera, porque puedo arruinar a mi familia, ¿sabes? Los jugadores igual, son libres para escoger, son libres para expresarse, son libres para crear. El fútbol es un arte. Son libres para jugar. Y ya hablaremos más de la idea de juego que tenemos después, más funcional y de relacionismo que expresa mucho esa manera de ser. Pero no puede hacer lo que le salga de los cojones, como dicen aquí, porque entonces alteras el principio más importante que es un deporte colectivo y ese interés inquebrantable que es el jugar. Es el juego. El juego tiene ciertos principios por sí mismo sin que tengas que ser entrenador e inventarte tus propias cosas. El mejor manual de táctica son las reglas del juego, ¿sabes? Y tienes que respetarlas. Y tienes que jugar en base a eso. Y después a la idea y respetar al colectivo, Monchi. Entonces, ese es el principio de propensiones. Entonces, tú tienes que crear esos principios, esos contextos para que todo pueda darse y desarrollarse de esa manera que deseamos. Refrescame un poco más si tienes otra pregunta por ahí. No, Con esta. sí, disculpa. De respecto, no, o sea, sí, era acerca de prácticamente eso, de cómo el principio de las propensiones, cómo utilizarlo de cierta forma, que el jugador no perdiese esa autonomía como, y también la relación que existe con la autonomía dentro del colectivo, porque creo que, y esto da también para cuando venías hablando y la relación con la familia y demás, no soy un conocedor del tema para nada, pero como te decía al inicio, como dice esa gran canción de Silvio Rodríguez, yo vine para preguntar y me gusta muchísimo preguntar. Y me gusta mucho la filosofía por eso, porque pregunta mucho. Y estabas hablando de esto y me venía también a la mente lo que puede llegar a representar a nivel filosófico, la ética, la moral, las diferentes visiones que se puede llegar a tener sobre ello, la libertad, que es la libertad de uno como individuo, que es la libertad social. Uno con su libertad puede renunciar a su libertad, o sea, nos da para un debate filosófico tremendo, justo cuando estamos hablando de fútbol, y me encantó ahorita la frase que decía el profesor Víctor Frade, de que quien solo habla de fútbol, ni de fútbol sabe por qué. Cuando hablamos de temas que relacionan humanos, estamos hablando de cosas que van más allá de lo que, del dicho contexto en el que puramente estamos, y me alegra muchísimo que la conversación haya tomado estos rumbos, porque al final nos ayuda a nosotros también a crecer como individuos,
dentro de la sociedad. Y quería preguntarte también, porque ya desde la parte de la planificación, no, a ver, no de la planificación, desde esta parte, no sé si la palabra se le pudiera utilizar esa metodológica, ya me has hablado de, digamos, las diferentes argumentaciones que se pueden utilizar para entender cómo esta autonomía queda vinculada a lo que representa el equipo en sí, los otros 11 jugadores, esa suma de individuos. Sin embargo, ¿cómo en tu propia experiencia le haces entender a este jugador de que hay una idea de que todos vayan hacia adelante, digamos, de que todos crezcamos a la vez, pero cómo le haces entender a él de que él realmente está siendo igual de importante que el compañero? ¿Cómo le haces entender a él? ¿Cómo le alimentas, en el buen sentido de la palabra, ese ego para que él se sienta también, ¿por qué no?, especial, diferente? Ya luego imagino que cada jugador haya que llegarle de formas distintas, pero para que él se sienta especial respecto también a sus compañeros, comprende de que cuando uno es entrenador todos sus jugadores son especiales. Claro, yo creo que tiene que ver, todo está relacionado con lo que hemos hablado ahora, Monchi. Eh, y vuelvo un poco a la parte del individuo, ¿sabes? Yo no creo en el entrenamiento individualizado, ¿sabes? De que acaba la sesión y bueno, pues habrá jugadores menos o más importantes dentro de la idea o dentro del día de partido eh, que no tienen la misma carga o el mismo desgaste o el mismo nivel de exigencia o estrés que los que compiten, y existe esa parte de pues darles un entrenamiento que les compense esa parte. Nosotros no creemos en la intensidad en el fútbol. Para nosotros no existe la intensidad como tal en el fútbol. Y es uno de los conceptos que más se utiliza hoy en día, la intensidad. Nosotros creemos en algo que se llama intensidad máxima relativa, ¿sabes? Por ejemplo, hoy es Navidad y tengo un par de horas que me dio mi mujer solamente para estar aquí, pero lo estoy viviendo al máximo, ¿vale? Cuando salga de aquí, tengo que ser capaz de no pensar en fútbol y pasar y disfrutar y vivir a una intensidad máxima relativa que me está demandando el día de hoy. ¿Qué me demanda el día de hoy? Pues ahora, en cuanto acabe esto, pues olvidarme del fútbol y enfocarme en mi familia, cenar con mi familia, dar gracias a Dios, cenar, abrir regalos y tal. Eso me está demandando el día. Entonces tengo que vivirlo en una intensidad máxima relativa. Entonces, el jugador es igual y el colectivo es igual. Estamos entrenando 22 jugadores en un día, ¿sabes? Al crear tú el contexto de propensión y la progresión compleja y todos esos principios que hemos hablado de especificidad a nivel conceptual, a nivel información, ¿sabes? Hablaremos más de esto más adelante. Tú como entrenador, tu ojo y tu staff tienen que ser capaces de estar viviendo ese momento, independientemente del día, si estás trabajando con sistema 1 del cerebro, con sistema 2, un día adquisitivo de recuperación, tiene que ser toda esa intensidad máxima relativa. No hablo de intensidad física, ¿vale? Estoy hablando de intensidad máxima relativa. Que si un día toca ABP, ¿sabes? Y yo no entreno ABP los viernes, ¿sabes? Donde no hay cargas, ¿vale? Porque estar parado demanda una capacidad y un desgaste de energía brutal de estar parado en el ABP. Entonces, ¿por qué pensamos que es conveniente entrenarlo en un día antes del partido? ¿Sabes? Porque es donde hay espacio, o porque es menos importante, o porque es ABP, o porque no desgasta ni hay cargas. Hay que hablar a nivel bioenergético, no físico, porque si lo entiendes a nivel físico, pues sí estás parado y juegas un... Pero no, el fútbol no es mi punto de vista, ¿eh? No es físico, es futbolístico, es adquisitivo, es colectivo. Entonces, hay esto. Entonces, cuando tú estás entrenando ABP, por ejemplo, o cualquier otro día de la sesión, sea de recuperación o sea adquisitivo, y después termina el entrenamiento y llega el preparador físico y te dice, chicos, hacer algunos sprints o algunos correr, o dependiendo de la categoría donde trabajes, habrá más o menos tecnología,
pues todos a correr después del entrenamiento, incluso adquisitivo o de recuperación, a correr ciertos sprints o ciertos metros para llegar a ciertos números. O bueno, tú no, pero tú sí. Ustedes sí lo alcanzaron, estos chicos no, y los que no lo alcanzaron hay que hacer esto. ¿Vale? Eso va en contra de la metodología, porque nosotros trabajamos en intensidad máxima relativa. No todos, tu intensidad no es la mía, Monchi, ni la mía la tuya. Tu manera de prestar atención a lo que está pasando en el día de entrenamiento no es igual a la de Pepito y la de Juan. No recuperamos igual, no procesamos igual, pero tu trabajo como entrenador es que todos puedan entender que el día que estás trabajando se tiene que hacer esa intensidad máxima relativa, ¿vale? Habrá un jugador que juega de parado todo el tiempo, pero jugar de parado no quiere decir que no está siendo intenso. Entonces, al que corre menos metros, pues tío, tú no corriste lo que corrió tal, pues a completar el entrenamiento al final del entrenamiento. Es una aberración para nosotros eso, ¿sabes? Entonces, tú tienes que ser capaz durante las propensiones, durante los contextos o tareas que le llaman así, pues que todos estén trabajando esa intensidad máxima relativa. El que juega de parado fijando está trabajando su máxima intensidad relativa. El que está rompiendo como loco, pues está trabajando la máxima intensidad relativa. El que está alejado, igual. El que está en ese espacio más cercano, más próximo, los que están relacionándose más todo el tiempo, están trabajando esa intensidad máxima relativa. El portero igual. Todos tienen, pero no quiere decir que están haciendo lo mismo todo el tiempo. Entonces, para tú hacer sentir al jugador importante, tiene que entender eso. Que el día demanda ciertas cosas. Que el día está demandando de ti estas cosas. El equipo está demandando de ti estas cosas. El principio, día jueves, demanda de ti estas cosas. Y tú tienes que ser capaz de, en esa propensión, pues colocarlo en el sitio donde él se sienta mejor, ¿sabes? Donde puedas explotar mejor sus capacidades, donde pueda relacionarse mejor con algunos compañeros, donde pueda explotar más lo que quiere hacer incluso, ¿sabes? Entonces tú tienes que ser capaz de eso, ¿sabes? Pero tú lo das, tú te encargas de hacerlo. Después el vídeo es una herramienta fundamental para mí, porque hay tampoco, a ver, sí, como contenido de entrenamiento es muy importante y puedes hacer crecer al jugador muchísimo en esta parte, ¿sabes? Entonces puedes utilizarlo para que el jugador se siente importante, pero no es el principio más grande. No tienes que sentirte importante para que juegue el colectivo, porque no es así. Tú eres importante, tú eres muy importante, ¿sí? Pero para que funcione el colectivo, para que funcione el equipo. No podemos esperar hasta que tú estés bien, ¿sí? Y tú estés en el mejor sitio que quieres, donde te sientas mejor, donde incluso la sesión de entrenamiento te venga bien a ti o estés de acuerdo con ella para que tú funciones. Porque no es el caso del fútbol, no es el caso. Lo importante es el colectivo, es ganar el domingo, es llegar frescos, es meterle gol al rival. Esa es la idea. Entonces tú creas todo esto pensando en el individuo, así como mi familia, ¿sí? Viviendo todos los días para que mis hijas se puedan desarrollar, pero ninguno es más importante que nuestra familia entera, ¿sabes? Que los 5. Y en el fútbol es igual, Monchi. Entonces, no sé si me expliqué bien. No, y de hecho, mientras te estás explicando, me vino a la mente otras preguntas. Y es que esa fue una duda que tuve en el curso de entrenador, no recuerdo si fue este año la licencia A, que me gradué recientemente, o el año pasado en la licencia B, con el profesor de planificación física, y luego quiero llegar ahí, porque según he escuchado, la preparación física tiene otro concepto totalmente, o prácticamente prefieren ni llamar preparador físico, pero creo que luego me entres tú en ese tema desde la periodización táctica, cómo se mira lo que se le suele llamar preparación física en otros contextos. Pero recuerdo que él a nivel de números estadísticos nos decía de que para un jugador era necesario llegar a ciertas cargas, ciertos picos de velocidad, ciertos metros recorridos, kilómetros recorridos, etcétera, etcétera, y nos iba poniendo como supuestamente respaldado en números que sería lo idóneo. Y yo me acuerdo que pregunté respecto a ello porque yo he sido una persona, digamos, que me canso relativamente más rápido que lo que pueden llegar a ser otros jugadores cuando estamos en el campo de juego, por lo que representa como individuo, mi organismo en sí.
no soy tan veloz, etcétera. O sea, y yo le decía que desde mi experiencia y lo que he podido encontrar también en mis jugadores, no creo de que existan, o al menos yo tenía la duda y quería que él me explicara, me diera sus argumentaciones, porque puedo estar equivocado yo. Al final, yo estoy aprendiendo en estos momentos, todavía no tengo, digamos, mis ideas bien concretas como para yo defender lo que pienso, pero sí me gusta preguntar bastante. Y le decía de que al final cada uno como individuo, justo esto de lo que venías hablando de la intensidad máxima relativa, eh, uno tiene otros valores. No hablo de valores éticos, morales, sino valores, digamos, a nivel estadístico, lo que puede ser dicha velocidad, de lo que puede ser los kilómetros que tú eres capaz de correr y no estar cansado, como yo quizás corriendo menos kilómetros, sí me voy a cansar más. Y yo les decía que, por ejemplo, si lo llevamos ya al ámbito únicamente futbolístico, sí, dentro de mi modelo de juego, me viene a la mente el Aston Villa de Unai Emery. Si quizás mis extremos van a estar metidos dentro, porque yo quiero que la amplitud y la profundidad me lo den los laterales, significa que mis laterales van a tener que estar realizando muchos más recorridos de los que van a estar realizando otros laterales, como por ejemplo en su momento fue un lateral de Pep Guardiola, que simplemente los recorridos que va a realizar de forma más común, son diagonales yéndose en medio centro del campo. Entonces, ¿por qué a ese lateral que parte de una misma posición, que va a recorrer menos porque va hacia el centro del campo, normalmente con una velocidad no del todo amplia, porque por las características y demás, el modelo juego no va a tener que llegar exigido, no va a tener que lanzar largas carreras a altas velocidades, va a ser diferente? Porque yo le tengo que exigir unos valores determinados que le voy a exigir a ese lateral de que dentro del modelo de juego sí necesito que sea profundo, sí necesito que hagas más sprint, etcétera, cuando las demandas dentro de esa idea de juego van a ser diferentes. Y siempre tuve esa duda, porque como mismo puede ser un lateral, pueden ser con dos jugadores que estén en la misma demarcación, pero que sin embargo tener roles diferentes en dependencia de qué jugador sea el que esté dentro del equipo, el equipo también va a tener ciertos comportamientos. Y esta pregunta me permite, si quedó algo pendiente, igual, no dudes en comentarlo, pero esta pregunta ahora me permite enlazarla con la siguiente, que cómo, o sea, siempre no va a estar, no siempre va a terminar sucediendo lo que uno quiere como entrenador, porque al final el rival también tiene su plan de juego y en esa, digamos, oposición de los 11 rivales contra los 11 jugadores de tu propio equipo, van a emerger diferentes contextos. Dentro de esa especificidad, al final terminamos preparando al jugador para unos principios de juego determinados que nosotros como equipo y demás deseamos que se den. Pero, ¿cómo preparar al jugador para esos momentos en los que quizás haya que tener cierta capacidad de emerger cuando la palabra no es el modelo de juego colapsa, pero cuando no se están dando esas ideas de partido que uno previamente tiene concebida? Es buen jugador el que sigue al pie de la letra, digamos, estos planes, estos modelos de juego, también es buen jugador y cómo se prepara desde la periodización táctica, ese jugador que es capaz de, desde esos espacios de soluciones que se le presentan, buscar mejores soluciones, buscar mejores respuestas, etcétera. Y bueno, son varias cosas. Expláyate. No, a ver, primero el tema de la preparación física. Todo el mundo sabe que no es parte de la metodología. Al final se manejan los mismos conceptos, la gente que entiende por lo que ha estudiado de la metodología, pues solamente, como lo mencionamos al principio, le cambia los conceptos y ya está. Y seguimos periodizando las tácticas. Entonces no hay ninguna diferencia al morfociclo en este caso. O sea, es prácticamente lo mismo si lo quieres ver igual. Todo el mundo quiere recuperar al jugador. Si tú ves a los preparadores físicos, todo el mundo quiere recuperar al jugador, perdón, y tenerlo listo para el día del partido. No hay mucha diferencia ahí. Todo el mundo queremos lo mismo. Queremos ganar el domingo. Habrá uno que otro enfermo que sí piensa que hay que machacar a los jugadores durante la semana para que el día del partido sea más fácil que la semana, lo cual es aberrante totalmente. Y va de la mano con lo que mencionabas tú de los números, ¿sabes? Nosotros, si tú eres un entrenador que te importa mucho la parte humana y que tú piensas que es lo más importante hoy en día, la gestión humana más que el juego,
o tú eres de los que piensa que la táctica es más importante que la gestión humana o que la preparación física. Cada quien tiene su idea de qué es lo más importante, Monchi, cada quien. Y al final, pues te guías por ciertas cosas a lo que le das más importancia o lo que valoras más tú como entrenador. Y eso es muy importante también. Va del tema de la mano con la familia. A lo que tú como padres le des valor e importancia, pues tus hijas también se lo van a dar. Y es lo mismo en el fútbol, ¿sabes? Entonces, hoy en día se le da mucha importancia a cuantificar las cosas. Si no lo podemos cuantificar, pues no lo podemos medir. Y si no lo puedes medir, pues algo está mal, ¿sabes? Entonces, esta es la parte con la que no luchamos, porque sinceramente no pierdo mi tiempo luchando con la parte de la preparación física, pero como tú mencionabas antes, como tienes ya tu idea, tus principios, como vamos a hablar como entrenador en este caso, como hombre, como padre, pues es prácticamente imposible que los puedas cambiar, ¿sabes? Siempre aprendiendo, siempre con el deseo de aprender y de crecer, pero con lo que va encaminado a lo que para ti es lo que sabes que es verdadero, ¿sabes? Entonces, para nosotros el tema de que una posición requiere ciertos números y la otra, pues entonces vamos a hablar, si le das mucha importancia al lado humano, pues entonces tienes que entender que aunque tengan la misma función, pues van a hacer cosas diferentes y no van a recuperar igual y no correrán igual y no harán el mismo movimiento igual. Y si te gusta la táctica individual, pues tampoco hará lo mismo, la misma demarcación que el otro cuando entre o cuando no juegue. Y si te gusta no sé, cierto tipo de carreras en diagonal o frontal para defender, o si te gusta ver cómo va a golpear el poseedor de balón de primera línea, y si te gusta todo ese tipo de cosas, pues hay que entender que cada jugador, cada partido, cada momento, cada minuto del juego va a ser totalmente distinto, ¿sabes? Entonces no podemos cuantificar nada de eso, nada, ni siquiera para mí con el vídeo, cuantificar la parte de táctica individual, tampoco la podemos cuantificar ni medir, ni pensar que se va a repetir de cierta manera todo el tiempo, ¿sabes? Entonces ahí entra esa parte de intensidad máxima relativa, regresando un poco a la preparación física que hablabas tú. Nosotros termina el entrenamiento y tenemos que ser capaces de ver quién no estuvo a ese nivel de exigencia de lo que demandaba el día, ¿vale? El día y nuestra idea, porque siempre estamos entrenando en nuestra idea. Y a partir de ahí, pues tú lo vas midiendo, porque nuestra manera de medir y de controlar es el morfociclo patrón. Nosotros no medimos con GPS, no medimos con vídeo, o sea, sí, más con vídeo que con GPS, pero nuestra manera de medirlo, bueno, sí con vídeo, porque con vídeo ves el morfociclo, pero nuestra manera de controlar las cargas, porque tampoco creemos en las cargas, es el morfociclo patrón. Y el profesor dice que nosotros como entrenadores en el fútbol no podemos controlar nada. Es más, no controlamos nada. Pero nuestro trabajo es evitar que se nos descontrole, que es distinto, ¿sabes? Es distinto evitar que se te descontrole a controlar. Nuestro trabajo es no dejar que se nos descontrole el proceso de entrenamiento. Y como lo controlas, a través del morfociclo patrón, de respetando esos principios. Por eso tú como entrenador tienes que tener una metodología sí o sí, porque vuelves a lo que tú decías todavía, que todavía no llegas a un punto en el que seas capaz de defender en el fútbol lo que crees. Y está muy bien, es un proceso al que tú tienes que llegar, ¿sabes? Pero no puedes pensar que solamente el fútbol es lado humano o lado futbolístico, porque pues entonces si tú eres el que le importa solamente la gestión humana, pues entonces, si no tienes una metodología o un mapa de cómo trabajar, al ser humano, el cual tú dices que te importa mucho, pues posiblemente no estás siendo la mejor versión o haciendo lo mejor para el beneficio de ese jugador a nivel fisiológico y a nivel futbolístico. Se necesita una metodología que tienes que seguir para poder, si es que te importa mucho el lado humano, para poder optimizar su rendimiento, ¿sabes?
Y cuando tú entiendes que lo más importante para nosotros en esta metodología es la recuperación del jugador, ¿sí? Cuando tú entiendes que lo más importante es saber eso, pero si tú no tienes una metodología clara y no sabes el por qué defines la idea, pues entonces solamente a ese lado humano. Es lo que sintamos hacer hoy, lo que se sienta hoy, la pura sensibilidad del entrenador, la pura divina proporción del que habla el profesor Víctor Frade. Y entonces haces todo así porque pues, lo más importante es el humano, ¿sabes? O gestionar con liderazgo un cierto grupo, ¿no? Pero entonces tú cómo sabes cómo trabajan las células del cuerpo que ya fueron rotas y desgastadas y cómo pasan de la sangre a otro grupo de células, trabajando que no aisladamente ni analíticamente, sino dentro del jugar que pretendes, ¿cómo lo haces? ¿Cómo sabes cuál es el combustible más grande del ser humano en el cuerpo? A ver, ¿tú sabes cuál es el combustible más grande del cuerpo, Mochi? ¿Vale? Mucha No, gente lo sabe. imagino. ¿Vale? ¿Tú has escuchado de la fosfocreatina alguna vez? No, Vale. la verdad. Tú sabes cómo trabajar la fosfocreatina, cómo pasa la fosfocreatina, cómo está conectada al oxígeno y el oxígeno, al volumen máximo de oxígeno. Y tú sabes del ATP y de ADP, cuándo convierte de ATP a ADP. Y luego tú sabes cómo funciona el glucógeno muscular, ¿sabes? Tú sabes cómo va todo relacionado, cómo puedes trabajar a nivel horizontal este tipo de fibras musculares y neuromusculares y bioenergéticas y cómo estar interconectado todo esto para que, para que el lactato del jugador pueda volver a rellenar. No ácido láctico, ¿eh? Porque el ácido láctico no existe en el cuerpo humano. Es otra mentira. El ácido láctico no Bueno, existe. es un concepto que he escuchado en varios momentos, o sea, en varios momentos, acerca del ácido láctico. Es lactato, ¿vale? Y cómo todo eso se vuelve a recuperar. ¿Cómo? Pues a través de las aceleraciones y desaceleraciones que tú vas trabajando en estos días de fibras cortas y fibras rápidas. Entonces, si tú no sabes eso, pues solamente tienes la parte que te dice la preparación física, que hay que correr hoy porque hay que alcanzar cierto volumen, ¿sabes? Hay que correr hoy para alcanzar ciertos números. O hay que sprintar hoy para alcanzar, para que no se te rompa el isquio. O ya, pero entonces estamos hablando de una parte física solamente. Y la mayoría de los preparadores físicos, no hablo de nadie, ¿eh? O sea, yo sé quién soy y sé lo que los preparadores físicos piensan sobre mí, yo lo sé, pero con mucho respeto. Entonces no sabemos esa parte y solamente, pues, si tú como entrenador dices, bueno, hoy quiero explorar porque no estamos llegando al minuto 80 y el preparador físico tiene que meterles más carga. Bueno, pues entonces si tú no sabes por qué estás defendiendo algo con una metodología clara, pues entonces tienes de dos o de tres. O te importa más el lado humano solamente, y la gestión de liderazgo, o te importa más la táctica solamente, o te importa más el nivel físico, ¿sabes? Entonces, por eso es muy importante, y el profesor Víctor Frade dice que no ha habido, que siempre ha existido en el fútbol la necesidad de conocer sobre esta metodología, pero que no ha habido un tiempo más necesario que hoy en día para conocer sobre esta metodología. Eh, ¿Dónde le pongo para...? Déjame compartir algo ya. Sí, Eh, perfecto. Lo compartes y lo muestro en pantalla. la última diapositiva. ¿Qué puedes ver Sería, aquí? ¿Qué puedes ver aquí, Monchi? aparece como a la derecha, como que un gimnasio, un Sí, cajón de saltos. hazle caso a la parte del gimnasio. ¿Qué puedes ver en ese gimnasio tú? Bueno, hay una pelota, hay un cajón de salto, también hay un césped verde que imagino que ahí realicen bueno, ciertos trabajos también, pero están jugando con la pelota independientemente de que hayan ciertas pesas, de que haya, digamos, ciertos ejercicios vinculados más a lo que es la musculatura y demás. Ok, vamos a hablar ya para... Me desvío un poco, pero va dentro del tema. Eh, ¿Ese es el mejor sitio para la prevención de lesiones, sí o no? Bueno, según el paradigma tradicional, sí. Ya. Para mí también. ¿Ya? Pero te digo por qué. Sí, Por, claro, claro. por este pequeño cajón que está aquí. Estos dos chicos que están aquí, descalzos, y esta pelota. Lo demás, estamos aquí porque estaba lloviendo, ¿sabes? Pero cuando los departamentos de prevención de lesiones y del departamento del rendimiento se den cuenta que el mejor trabajo de prevención de lesiones no requiere gastar millones y millones de euros
y solamente requieres un cajón, dos chicos y un balón para prevenir lesiones, pues seguramente, como dice un amigo mío de Portugal, pues nos reiremos mucho porque estuvimos a años luz de distancia de saber que aunque gastes millones de euros o de libras en la Premier League, pues la mejor prevención de lesiones está aquí. Y la presencia del cajón, o sea, como puede ser el cajón, puede ser una mesa, lo que sea, o es porque Tenis, el cajón específicamente. esto es foot mesa, Ya. foot tenis, ¿vale? La mejor prevención de lesiones del mundo es esto, ¿sabes? Entonces va mucho de la mano de lo otro. Hay que entender el por qué, porque aquí trabajas todo. Articulaciones, músculos, pensamientos, si lo quieres llamar así, gestos individuales, gestos tácticos, si lo quieres llamar así, gestos técnicos, sistema 1, sistema 2, porque habrá un chaval que será 1000 veces mejor que tú en el fútbol Messi y te pone a pensar y te pone cómo contrarrestarlo, cómo darle al cajón si es tu primera vez. Todo lo trabajas ahí y te cuesta 25 euros comprar un cajón y un balón, ¿sabes? Pero hay muchos pensamientos distintos y bueno, va mucho de la mano de todo esto, Monchi. Y cómo entender hasta cierto punto desde la periodización táctica dentro de lo que es la relación también que existe con el modelo de juego, cómo justificar el que no siempre se van a estar dando las situaciones que uno desea. Al final, el fútbol sigue una lógica interna y por ende, por más que ninguna situación sea del todo replicable a la otra, por ejemplo, si vamos a presionar alto, esperar un bloque medio, etcétera, son situaciones de juego que al final están, por más que no se hayan entrenado con la igual rigurosidad, entre comillas, están marcadas, son situaciones que están marcadas y contextualizadas por lo que representan las reglas de juego, por lo que representa los espacios, las dimensiones, la cantidad de jugadores en el campo, es decir, por la lógica interna del juego. Dentro de lo que es este modelo de juego, dentro de la periodización táctica, o sea, para ustedes, o sea, cómo gestionar a que ese jugador también esté preparado para ser autosuficiente en el sentido de dar respuestas, explorar esos espacios de soluciones, a la vez que, digamos, que el equipo en sí no está marchando, pudiéramos decir, dentro de la dinámica del partido, que estamos siendo dominados, por Claro. ejemplo. Si quieres poner la diapositiva del vídeo. Ya debe aparecerte en pantalla. Vale, vamos a hablar de eso que hablas tú, ¿vale? A ver, dentro de lo que es la metodología, como te dije, el modelo de juego no existe como tal. Es una dimensión arriba de la cual se rige todo, sí, pero el modelo de juego no es esto. Esto no es el modelo de juego, no es el jugar que pretendes. El jugar que pretendes es un estilo de juego, es una idea de juego. Que si tú hablas con el profesor, a él ni siquiera le gusta el concepto de modelo de juego ni de idea de juego. Es más un estilo que tú pretendes llegar. Pero el fútbol te demanda todo el tiempo, no te demanda solamente ciertas cosas, ¿sabes? Por eso nosotros, bueno, yo al menos voy a hablar de mí, no creo en los automatismos, no creo en los patrones de juego, creo en los principios de juego, que es distinto, y por eso nosotros entrenamos principios, no tareas, ¿vale? Creo mucho en los subprincipios, porque los subprincipios son esas relaciones más cercanas con jugadores más cercanos a cierto momento del juego o cierta situación. Y en los subprincipios, pues tengo ahí un pensamiento que habla mucho de la técnica, ¿sabes? Al final, lo quieras llamar táctica individual, para mí es técnica, ¿sabes? O sea, porque sí, es diferente, porque la técnica individual va más relacionada a ese pretender que quieres en cierto momento del jugador y tal, pero como lo acabas de decir tú y lo dije yo, nunca va a ser igual, nunca va a ser igual, es muy complicado que sea igual. Se puede repetir más veces en el entrenamiento durante la semana, pero en un partido no se repetirá igual. Sí habrá cosas que se repetirán más, que es común porque estamos jugando y porque te da tiempo a veces, o sea, no tienes al defensor a la velocidad de la luz que te va a presionar, sino te da unos segundos casi siempre para hacer algo. Entonces sí creo que existe la táctica individual, sí creo, sí la trabajo, tengo millones de clips de conceptos individuales tácticos, pero al final va mucho relacionado con la técnica para mí, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si hablas de táctica individual, bueno, pues entonces vamos a hablar de táctica individual, de cómo no sé, un poseedor de balón va a abrir control o no abrirá control
y hacia dónde va la trayectoria del balón, ¿sabes? Ese es un concepto de táctica individual, puede ser, ¿no? Y el otro, cómo va a presionar el que va al poseedor de balón. Si su trayectoria es en diagonal, si es frontal, qué le está ofreciendo, qué le está negando el otro equipo, los jugadores que van a encontrar ese primer balón y ese segundo balón, si viajan con el tiempo de balón o se activan después del tiempo de balón, no sé, si hay una sinergia por ahí entre dos puntas, entre uno que va a la cara y otro que va al espacio y tal. Todo eso es táctica individual, puedes hablarlo así. Y eso para mí funciona mucho y el fútbol se está rigiendo más sobre ese lado ya hoy en día que a nivel sistema o estructura, ¿sabes? Pero, al final, para mí no existe nada de esto. Porque es mentira, ¿sabes? Porque es como la gente que toca el piano. No existe la técnica en el piano, ¿sabes? Si te puedo compartir un vídeo de ese súper rápido, Sí, sí, ¿vale? claro. Hablo del tema que para mí es un poco mentira la táctica individual, que creo en ella y la trabajo a nivel su principio y me encanta ver clips y me encanta ver equipos y me encanta, soy un enfermo también como todos, ¿sabes? Me encanta. Si no fuera entrenador, no me gustaría, si no me gustaría eso no fuera entrenador. Es lo que le da sentido muchas veces a ver vídeos, ¿sabes? A estar de enfermo viendo clips todo el tiempo. Las gestiones del jugador, los gestos, el golpeo, las trayectorias, los movimientos, tal, es lo que encanta. Pero yo creo en esto que dice, la técnica no existe, ¿vale? Es cómo utilizas tu cuerpo para producir algo que quieres hacer, ¿vale? Y cada momento está cambiando. Y como todo el tiempo está cambiando, no puedes considerarlo técnica. Es un arte de utilizar el cuerpo. ¿Sí? Relacionas con que los futbolistas tienen los músicos o los que bailan tienen técnicas, ¿vale? Pero si fuera una técnica ya no funcionaría, ¿sabes? Entonces, no existe la técnica para mí, o para mí la técnica es el concepto antiguo, o para mí hoy es táctica individual. A lo mejor me equivoco, pero para mí es mi manera de entenderlo. Y para mí no existe, porque si existiera eso, ya no sería más esto. Lo dejaré correr una vez más sin decir nada yo. The technique is something, it's how to use your body in order to produce something you want to do. And this is every moment changing. So, because it's always changing, you can't consider it a technique. It's an art of using the body. Of course, you can see dancers have a technique, musicians have a technique, but it's our words to explain it, because in the end it's not a technique. If it's a technique, it's not good anymore. So I think we approach music and we see how can we be the... Listo, Monchi. Entonces era esto, ¿sabes? Y esa parte. Entonces el jugador va entendiendo y tú tienes que ser capaz de entender, de hacerle entender. Pon el del vídeo del fútbol, ¿sabes? De que sí hay que respetar ciertos principios, ciertas ideas, pero dejar que el jugador se exprese dentro de lo que tiene permitido. Por ejemplo, aquí, nuestro juego, posiciones normales, como cualquier equipo, no saque de puerta, no en reinicio, donde ocupas espacios, tal, pero nosotros, ya no hablaré mucho de ese tema ahora, nuestra idea, nuestro pretender es siempre cargar a un lado con algunos principios del relacionismo, ¿sabes? Del tilting, de estar de un lado, de escariña, de estar en diagonal todo el tiempo, de estar juntos hacia un lado todo el tiempo, de un concepto que se llama falso giro, o mucha gente le llama jugar a contrapié. Por ejemplo, ahí ya tenemos ya después de vernos estar en posición, pues viene el más próximo o el que está más liberado, en este caso, este falso hombre libre, que es nuestro 8, porque el 8 está aquí, el extremo está aquí. Entonces se va metiendo el 8 al espacio, a recibir de cara, no encuentra la cara, protege la pelota, ya nos vamos metiendo hacia el otro lado, solamente dejamos un alejado, nos vamos metiendo aquí, ¿vale? Acumulando 8 o 9 jugadores sobre un lado y intentar progresar por ahí. No puedo progresar por ahí, bueno, ¿cuál es la tendencia más común? Y que la lógica te dice, pues gira al otro lado, ¿sabes? Es lo más común. El espacio está aquí, dicen los entrenadores hoy en día, o antiguos, ¿sabes? Aquí y pintan un círculo por aquí y aquí está el espacio y hay que girar al otro lado. Bueno, aquí tú puedes hablar de conceptos micro si quieres y puedes ver cómo la tendencia del equipo defensor, que en este caso es el Betis,
Betis B, pues ya puedes ver que estaba ya yendo a bascular hacia el otro lado. Ya puedes ver los rostros, la actitud corporal, el movimiento del cuerpo, las piernas, que ya están yendo a defender hacia este lado. Bueno, pues aquí un concepto que tú le llamas micro, yo le llamo su principio, pues aquí el jugador, en cuanto ve el movimiento corporal del defensor, pues pisa la pelota, es un engaño y para nosotros es un falso giro o un yo-yo en el principio de relaciones, y pisa la pelota, ¿vale? Y atacamos el mismo lado. Y has visto la frena de los defensores, ¿no? Se frenan a destiempo, le permite encontrar y fijar conduciendo, acumulando la misma gente por aquí. Aquí no existen pasillos para nosotros, ni cuadrados, ni tal. Existe proximidad de relaciones, de encontrar el espacio y encontrar la ventaja, aprovechar la ventaja que te está generando el equipo defensor. En este caso, la ventaja a nivel grande escala es que pues pensaron que iban a bascular y tienen que correr hacia el otro lado y los hemos pillado teniendo que frenar y girar hacia el otro lado. Es la ventaja que hemos encontrado ahí. Luego, a nivel individual, ¿cómo encuentras la ventaja? Pues es imposible saberla, ¿sabes? Te puedes pasar 1000 horas en el vídeo aquí encontrando la ventaja y descifrando algo cuando la siguiente acción va a ser diferente. Entonces, ¿qué ventaja encontramos aquí? Que han caído en nuestra trampa al pisar la pelota, al no girar, y a partir de aquí pues hay que aprovechar lo más rápido posible. ¿Cómo la aprovechamos? Pues conduciendo, jugando con el más próximo, yendo a la cara otra vez, dejando la cara, y bueno, la pierde y ya está. Otra vez en posición, no hay ninguna ventaja que podamos utilizar ahí más que jugar largo, juegas con un jugador que está marcado, no importa, te relacionas cerca porque un principio nuestro es eso, jugar con proximidad cercana. Otra vez, hay mucho caos ahí, no hay orden, no hay estructura, no hay nada, simplemente aprovechar la ventaja del jugador que te va saltando a destiempo y poder jugar y acumular gente de un lado. Otra vez, lo mismo, no hay estructura, el jugador es muy inteligente, hay jugadores que vienen de canteras del Madrid, del Betis, Sevilla en este equipo, y eso te da una ventaja muy grande que el jugador ya sabe jugar al fútbol, no tienes que decirle muchas cosas, más que nuestros principios más grandes y sus principios. Lo que queremos aquí, pues atraer a la gente otra vez, después de un falso giro, lo podemos juntar a la gente, ¿vale? Aquí otra vez podemos jugar sobre el mismo lugar, ¿vale? Aquí algunos defensores aquí ya nos tenían pillado un poco el que íbamos a hacer un falso giro y jugar sobre el mismo costado, y pues se quedaron ya con una posición corporal más estable, más frontal, no gira a otro lado. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues aprovechamos la ventaja que está por fuera. Porque yo le dije, ¿no? Porque la vio, porque lo vio liberado, el pase no va tan bien, ¿vale? Llega, y bueno, perdemos y nos da tiempo de irnos activando después del balón, que eso está mal, hay que activarse junto con el balón. Vamos encontrando espacios otra vez, no hay estructura, no hay orden, simplemente atacar la espalda del que te va saltando, estar juntos y terminar otra vez ahí, mismo principio otra vez. No giramos, vemos dentro, repetimos 2-3 pases largos, ¿vale? Y aquí la calidad del jugador va saliendo por sí sola. Entonces, el jugador se va expresando porque nuestra idea de juego es esto, estar cercano, estar muy cerca el uno al otro, estar muy cerca el uno al otro todo el tiempo, ¿vale? Por ejemplo, aquí puedes ver un principio nuestro que se ve muy claro, ¿vale? Ahora lo verás. Este es un principio nuestro, que hay siempre una diagonal donde puede haber opciones de pase, ¿vale? Pero es muy arriesgado jugar aquí. Aquí no estamos utilizando cuadrados, ni mucho menos. Aquí tenemos que tener mejores vigilancias con los defensores. Aquí el poseedor de balón va a decidir qué hacer en función de quién se mueva y hacia dónde se mueva y cómo te van a saltar. Si no le saltan y se genera este espacio para encontrar libre, seguimos en diagonal y el espacio de los defensores te cabe el pase aquí, ¿vale? Y luego hay espacio suficiente para romper entre la distancia de los jugadores. Luego te defienden mejor, te tapan la línea de pase y tú ya estás corriendo. Bueno, es complicado, pero bueno, si logras encontrar con tu calidad del pase a la espalda de ese segundo medio centro y el espacio entre la última línea, pues es grande y lo puedes aprovechar. ¿Te sale o no? Va, perfecto, le salió, muy bien. Hay que ir viajando con el balón, estando juntos y esto lo hace el chico porque tiene capacidad de quitarse defensores que han jugado en primera división y tiene 21 años, ¿vale? Entonces, otra vez, mismo principio nuestro, más posición, jugar con el que está de cara, encontrar la cara, combinar un poco ahí, irnos moviendo. Aquí hay gente que está fijando de parada, que teníamos que fijar más de parada ahí, pero no lo hicimos y bueno, salió esta situación, le puedes encontrar la ventaja con nuestra última línea y poder aprovechar el espacio y ponerte de cara a portería, ¿vale? Entonces nosotros no creemos en patrones, ni mucho menos, por ejemplo, aquí otra situación donde no hay estructura alguna, donde estamos encontrando solamente la espalda del que va saltando, tenemos un equipo que te está defendiendo muy amplio, ¿vale? Entonces, ¿qué aprovechamos? Bueno, no nos juntamos sobre un lado, tenemos gente que está todavía muy, muy alejada, que no era el sitio adecuado venirse tan alejados.
Bueno, pero la situación te lo está dando porque el equipo defensor te está generando mucho espacio. Encontramos siempre la espalda del que va saltando, con algún movimiento. Si este chico ve el espacio ahí, pues va a conducir hacia adentro y va a sacar su calidad y chutar a la puerta. Entonces, ese tipo de situaciones se empezó a dar mucho y las empezaron a repetir mucho ellos solos, en más posición, menos basculados hacia un lado como nos gusta, pero encontrando siempre la espalda del que va saltando. Y ese principio es nuestro. Siempre ataca la espalda del que salta. ¿Cómo? Pues tú irás identificando la ventaja. Porque ese equipo, posiblemente pensabas que era un equipo que te defendía muy compacto y que iba a ser muy difícil encontrar la espalda del que saltaba todo el tiempo. Había que juntarnos, seguir nuestro principio de estar basculados hacia un lado, principios del falso giro, del yo-yo, estar juntos, tipo Racing de Santander, tal. Pero no, se dio un tipo de juego donde podemos encontrar el espacio por dentro, estar más posicionales y atacar la espalda del que te va saltando todo el tiempo. Otra vez, misma situación. Fueron 3-4 veces el mismo clip hasta que se dio esto. Hasta que se dio después de intentar por ese lado muchas veces, pues un golazo, ¿sabes? Entonces, eso es lo que manejamos nosotros, principios de juego, no otro tipo de cosas, porque ya lo hemos comentado. Jorge, decirte que realmente me voy de esta charla extremadamente complacido, muy feliz, porque es todo lo que se aprende y una palabra que he utilizado muchísimo hoy es el verbo preguntar, pero que es más que un verbo. Es una forma de vida y pudrir para allá puede ser demasiado. Y lo que más me satisface es que terminamos las charlas y me voy con muchas más preguntas. Y si me voy con muchas más preguntas porque has tenido la capacidad desde tu comunicación de llegar a mí, yo obtener esa información y por ende que te vayan generando nuevas preguntas. Y eso habla más bien de ti que de mí en el sentido de que lograste con esta hora y media prácticamente de charla no solo transmitir lo que estabas comunicando, sino hacerlo de buena forma. Siempre nosotros, como decimos, desde acá, desde el episodio, desde el proyecto, aquí hemos traído, por ejemplo, ahora cuando mencionas el relacionismo, a Gorka Melchor, que ha sido uno de los más influyentes, digamos, de estas corrientes a nivel de Twitter, de los más a nivel teórico, digamos, que han estado vinculados con esto que solemos llamar relacionismo, pero hemos traído entrenadores extremadamente posicionalistas, en el sentido de que entienden el juego de ubicación como un dogma en el buen sentido de la palabra y lo defienden a capa y espada. Hemos traído todo tipo de perfiles. En los temas de planificación, hoy contigo charlando acerca de la periodización táctica pura, por ponerle un nombre, y hemos tenido también a profesor, por ejemplo, Di Costa, trayendo su propuesta de entrenamiento en planificación con sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros acá en Espacio Reducido, siempre que la persona está dispuesta, como estuviste hoy, estamos deseosos de que se lleguen acá y encuentren también en nuestro canal, como lo pudiste encontrar hoy, un espacio para comunicar, porque algo que al final a mí también me sucedía es que cuando quería buscar información en YouTube, en Google, donde fuese, no era capaz de llegar a obtener cierta información que deseaba, porque al final hay muchas ponencias y demás, pero no lograba llegar a un espacio en el que pudiera formarme, pudiéramos decir, entre comillas, por la propia experiencia de quienes estén del otro lado, que no sea algún curso esquematizado, todo a nivel de concepto, sino algo como hoy, que pudiste traer vídeos, nos pudiste explicar, pudiste desmitificar muchísimas ideas que ya se daban por hecho dentro de la periodización táctica y que hoy nos dijiste de que son errores mal interpretados por muchísimos de quienes hoy optan por este tipo digamos, de planificación, de metodología. Y por otra parte, seguro nos abriste las puertas muchísimos, como yo, que no estábamos vinculados a ella y que sin duda vamos a querer aprender muchísimo más sobre ello. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre la invitación está hecha para ustedes también, quienes estén del otro lado de la pantalla, a que en función de todo lo que van oyendo, vayan armando sus propias, digamos, propuestas, acerquen más a determinadas metodologías, a determinadas ideas de juego, porque al final esto también es parte del proceso de uno de crecimiento. Y Jorge, decirte que si algo me voy satisfecho es porque seguro estoy, y te lo digo delante de todo el mundo, antes de comunicarnos hace apenas 2-3 días, tenía vagas ideas sobre lo que era la periodización táctica. Lo básico que suele uno oír, que muchas de las cosas que oí y que leí, hoy me has comentado de que realmente no son así. Entonces,
gracias, y te lo digo públicamente acá, te agradezco porque gracias a ti hoy también ya soy mejor profesional. Ya estoy más formado por todo lo que has comentado y por lo que me obligaste también a aprender o a estudiar para poder llegar a este episodio mínimamente preparado. Y eso te lo agradezco. Ya hoy estoy seguro que soy un mejor profesional como entrenador de lo que fui ayer y seguro estoy que mañana voy a ser mejor de lo que fui hoy y eso te lo agradezco. Te cedo la palabra, quiero saber cómo te sentiste. Decirte también que estoy un poco triste, porque al final también tenemos que ir despidiendo ya este episodio porque yo también me tengo que ir para el trabajo y ya tengo que salir prácticamente corriendo para el trabajo, pero seguro estoy de que quienes estén del otro lado de la pantalla lo disfrutaron tanto como yo y seguramente próximamente estaremos preparando algo más en el futuro porque seguro se quedaron muchas cosas por decir, muchas cosas por comentar. ¿Cómo te sentiste? Y también despídete de quienes estén del otro lado de la pantalla. Claro, no, agradezco a ti, Monchi, y a tu equipo por el tiempo. Sí que he visto que varios entrenadores han estado por aquí, y lo cual es bueno. Así que nada, desearos una feliz Navidad a todos, que la paséis bien con su familia y encantado por el tiempo. La verdad es que a nosotros, o al menos a mí, y pasa con cualquier entrenador, durante el año es muy complicado encontrar espacios para ese tipo de cosas, pero para mí, cuando tuve la oportunidad de hacerlo, pues me vino bastante bien porque refresca, ¿sabes? Puedes refrescar tu memoria, ir sobre cosas que no habías visto en un año entero o en medio año en este caso. Y eso, agradecerte. Espero que la gente que esté viendo sí pueda tener esa pequeña inquietud para aprender más sobre esta metodología. En mi caso, yo vivo como una persona que cree en verdades absolutas, en todo sentido, y para mí esta metodología, habrá gente que está dentro de la metodología y no piensa que es una verdad absoluta, sino otra manera de llevarlo a cabo. En mi caso es una verdad absoluta, y es la manera en la que espero continuar en mi largo camino como entrenador que me queda, siempre con la intención de aprender, siempre aprendiendo de la gente para la que trabaje, con quien trabaje o a quien dirija, pero creo que, como lo mencioné antes, el profesor decía, creo que no ha habido un tiempo mejor o donde más se necesite el conocimiento de la metodología en el fútbol que hoy en día. Entonces, nada, invitaros a que puedan estudiar un poco más, estoy a tus órdenes para lo que queráis, para todo, material, tienes mi número, tienes mis redes y tal, entonces nada, agradeceros y que paséis un muy buen fin de año. Lo propio, feliz fin de año, feliz Navidad y ten un grandísimo día y una grandísima temporada. Gracias, Jorge. Abrazo grande. Hasta luego.